damos gracias al Señor porque Él nos ha estado hablando en este tiempo y creemos que lo va a seguir haciendo. Tenemos a un Dios de poder, un Dios de propósito. Y esta palabra tiene como título: no te detengas, corre. Y vamos a leer, nuestro texto de referencia es Hebreos capítulo 12, vamos a leer los 3 primeros versículos. Así dice la palabra en el nombre del Señor. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Bueno, nuestra hermana ya oró por la palabra, tuvimos un lindo tiempo de adoración, y ahora yo le invito, hermanos, que usted se ponga cómodo allí en su casa, ponga atención, trate de no distraerse, ponga su atención en lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. En los versículos que leímos, ¿cierto?, se ilustra la vida del cristiano como una carrera. Y esta carrera es la carrera de la fe, en el propósito del Señor. Cada uno de nosotros somos parte de esta carrera de la fe, en el propósito de Dios. Y hay muchos que piensan que ser un hijo de Dios es uno que está cómodo, es uno que está quieto, escuchando la palabra. Ahora no nos podemos congregar, entonces a veces muchos piensan que este es un tiempo donde nos podemos relajar, donde podemos estar conectados cómodamente en nuestra casa y oír la palabra. No estoy diciendo que eso es malo, pero refiriéndonos a lo espiritual, no podemos relajarnos, no podemos estar cómodos y que no haya movimiento en nosotros espiritualmente hablando. Si en nuestra vida no hay movimiento, si no nos movemos, si no estamos activos, entonces no hay una carrera de fe. Y si no hay pasos, no hay avance en lo que Dios quiere hacer en tu vida, en lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en cada uno de nosotros. Si no hay constancia, si no hay una autodisciplina, jamás llegaremos a la meta de nuestra carrera. Y saben que yo llevo 34 años en el Evangelio y no ha sido una carrera fácil. Y he aprendido que como hija de Dios debo tener una disciplina, debo tener una constancia en mi carrera. ¿Qué significa eso, hermana Lorena? Significa que cada día, si no tenemos el tiempo suficiente para dedicarnos a la oración, yo debo hacerme un horario, un hábito de decir, yo en las mañanas voy a orar, o tal vez en la tarde, cuando ya esté todo tranquilo, yo voy a dedicar un tiempo a orar y leer una palabra, un texto bíblico, y empezar a meditar en lo que Dios quiere hablarme a mi vida. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios somos inconstantes y no tenemos esta disciplina. Hay muchos que tienen disciplina, ¿cierto?, para algún deporte, tienen disciplina tal vez en algún hobby, en algún juego, alguna disciplina en su trabajo, en leer un libro, pero como hijos de Dios no nos autodisciplinamos. Pero en esta carrera necesitamos autodisciplina y necesitamos ser hijos constantes en esta carrera que nosotros tenemos como hijos del Señor. La palabra carrera viene del griego agón y significa agonía.
Y la palabra agonía, si nosotros buscamos su significado, significa contienda, significa lucha, significa un conflicto, significa un profundo dolor, significa un tiempo de angustia. Y también esta palabra griega agón se aplica a la agonía deportiva o a la agonía gimnástica, por así decirlo. En Lucas 22:44 habla de la agonía, del agón que tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní. Dice que fue tal su agonía que sudó gotas como de sangre. Él sabía, él conocía que él tenía un propósito, y ese propósito, ese fin, era morir en la cruz. Pero él quería obedecer, quería cumplir su carrera, y su agón, su agonía fue tan grande que sudó gotas de sangre. Pero en el ámbito deportivo también nosotros padecemos una agonía, en donde nos encontraremos con problemas, nos encontraremos con dificultades, nos enfrentaremos a obstáculos, a batallas, a desnivel en el suelo, a piedra, a suelos rocosos, a hoyos, a enfermedades, a presiones, a oposiciones. Esto es una agonía que nosotros enfrentamos en nuestra carrera de la fe. Ese es el agón que muchas veces tenemos que padecer. En Hebreos capítulo 11 define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 2 dice, porque por ella, se refiere a la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Génesis 1:3 dice que dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Esta es la palabra de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Olvidé decir que en 2 de Timoteo 2:5 también habla del atleta, y dice que el atleta es uno que lucha hasta recibir su corona. Es uno que lucha, dice, legítimamente. Cuando tenga tiempo en su casa puede repasar ese versículo. Saben que el capítulo 11 es un capítulo que desde el primer verso habla de la fe, y después continúa también en el capítulo 12 hablando de fe, y comienza con un gran listado de varones y mujeres de fe. Dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Versículo 6, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Versículo 11, estoy nombrando algunos, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Versículo 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Versículo 22 dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. Y así comienza una gran lista, y en el versículo 29 habla de la fe del pueblo de Israel y de Rahab. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
Versículo 11, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y desde el versículo 32 habla de la fe de los jueces y de los profetas y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y sigue hablando, dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Tome atención lo que dice en el versículo 35. 35b, dice, más otros, no dice sus nombres, no dice quiénes eran, pero dice, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, significa cortados por la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, escuche bien, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quise leer estos versículos porque son tremendos. Estos hombres, estas mujeres fueron de gran ejemplo para nosotros en cuanto a la fe. Y si pudiéramos nosotros parafrasear el capítulo 12, versículo 1, podríamos decir, por tanto, teniendo este tan grande ejemplo, ¿cómo nosotros nos vamos a detener y nos vamos a correr? Si nosotros estamos en un mejor pacto, Jesús, en el pacto de Jesús, Él preparó todo para que nosotros fuésemos perfeccionados y podamos correr esta carrera. ¿Cómo no vamos a tener fe? ¿Cómo no vamos a correr esta carrera que tenemos por delante? En el versículo 35b al 39 nos dice que habían otros que no tuvieron un buen final, pero ellos sí alcanzaron buen testimonio mediante su fe. Y yo pensaba en tantos cristianos, en tantos hijos de Dios que han partido a su presencia, tuvieron sus batallas, tuvieron sus luchas, creyeron a la palabra de Dios, se movieron en fe. Muchos partieron a la presencia de Dios porque estuvieron enfermos y no fueron sanados. Y a veces uno se hace pregunta, ¿por qué no fueron sanados? Y no es porque les faltó la fe, sino que ellos tuvieron testimonio de fe, pero como hemos aprendido en este último tiempo, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. A veces nosotros estamos tan conscientes de lo que nosotros vemos, de lo terrenal, de lo corporal, de vernos, de mirarnos, que nos olvidamos que somos nosotros seres eternos. Tenemos un espíritu dentro de un cuerpo, pero somos un puntito en esta vida, en este pasar que nosotros tenemos por la tierra, pero en la eternidad, en lo infinito, por así decirlo, eso no tiene límite, es ilimitado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, estos hombres, estos varones, estas mujeres de fe,
son los testigos, es la nube de testigos, son las multitudes que nosotros tenemos como ejemplo para correr esta carrera de la fe. Yo quisiera que allí en su casa usted haga una declaración. Diga en su casa, tengo una carrera que correr. Háblese a sí mismo, tengo una carrera que correr. Ahora dígale a su espíritu, dígale a su interior, despierta y corre tras el propósito. No te detengas, corre, no te detengas, corre. A veces comenzamos bien nuestra carrera, ¿cierto? Yo no sé si la comenzó hace 10 años, 15, 20, 30, hace algunos meses, hace algunas semanas. Usted lo sabe, Dios lo sabe. Pero así como comenzamos nuestra carrera, con esa alegría, con ese gozo, con ese ímpetu, no la perdamos en el tiempo. No nos acomodemos allí en nuestras casas. No seamos flojos espirituales, hermanos. No seamos alguien que no se mueve. No seamos un sedentario espiritual. Podemos movilizarnos durante el día. Las dueñas de casa podemos hacer las cosas. Podemos ir de compra, hacer teletrabajo en la casa, ir al trabajo. Podemos hacer muchas cosas. Pero si espiritualmente no hay movimiento, somos sedentarios. No estamos corriendo. Si no oramos, no estamos avanzando. Si no leo la palabra, no estoy avanzando. Si no me congrego virtualmente, ¿cierto? A través de la tecnología, no estoy avanzando. Comencemos a ejercitarnos en la fe. Comencemos a ejercitar nuestros músculos de la fe. Yo recuerdo que años atrás decíamos que la fe era como un músculo, ¿cierto? Que hay que ejercitarla. Debemos hablar la palabra, y cuando nosotros hablamos la palabra, estamos haciendo ejercicio, estamos levantando pesas, estamos haciendo abdominales, estamos saltando en un cordel así como que estuviéramos en un gimnasio. Eso sucede cuando nosotros nos movemos espiritualmente, activamos la fe en nuestro interior, en nuestro espíritu. La fe no es solo algo de aquí, del intelecto, sino es de acá, del interior del espíritu. El espíritu es su interior y su mente. Espíritu y mente están juntos. Comienza a tener una vida disciplinada y perseverante en su relación con el Señor. Tiempos de oración, tiempo de adoración. No espere el día domingo para cantar y adorar al Señor. Usted en su casa, cuando esté allí en la cocina, cocinando, cante a Dios. Haga una oración. Escuche música cristiana, repita algún texto bíblico que se le venga a su mente, esté allí en movimiento espiritualmente, esté ejercitándose en su vida espiritual y comience a dar sus pasos en esta carrera de la fe. Comencemos a avanzar como iglesia, como congregación Nueva Creación y crecer en la fe. Hay 3 pasos importantes que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde, que están en Hebreo capítulo 12, los 2 primeros versículos. Y el primero es este, dice 12b, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá no habla de despojarnos, y yo lo he separado en 2 partes, en el despojo A y en el despojo B. El despojo A dice despojémonos de todo peso. ¿Qué significa despojarse? Significa que debemos deshacernos, debemos eliminar algo en nosotros. Y peso, ¿qué es un peso? No es una moneda, por si acaso. Un peso de este versículo se refiere a un estorbo, se refiere a un obstáculo, a una mochila que está sobre nosotros, a una carga. ¿Saben? Dice la historia que las carreras, el atletismo surgieron en Grecia, en la ciudad de Olimpo, en el año 776 antes de Cristo. No es algo de ahora, no es algo del siglo pasado, sino esto ya
está en la Biblia desde el Antiguo Testamento, habla de aquel que corre, del atleta, y lo vemos en Segunda de Timoteo, lo vemos acá en Hebreo y otros versículos bíblicos. Y dice que los triunfos de estas carreras eran dedicados a sus dioses, principalmente al dios griego Zeus. Y estas olimpiadas, por eso viene la palabra olimpiada, por Olimpo, eran realizadas cada 4 años y en ese tiempo de carrera se suspendía toda guerra, toda batalla, para que los representantes de diferentes ciudades estuvieran seguros, en su trayecto de carrera. Y ellos corrían desnudos, se despojaban de sus ropas y de su calzado para poder tener mayor velocidad al correr, para estar liviano. Ahora, ¿cierto?, se ocupa una ropa especial, polera, short, buzos especiales para no tener este peso. Pero antiguamente se corría así, desnudo. Por eso este versículo dice, despojados de todo peso, despójense de todo estorbo, despójense de todo obstáculo. ¿Sabe? Este despojo de todo peso se refiere a las ropas del viejo hombre. Acá el autor de este libro se estaba refiriendo específicamente a despojarse de las ropas del viejo hombre. Y en Efesios 4:22, anótelo allí para que lo lea en su casa, habla acerca de estas ropas del viejo hombre. Hermana Lorena, ¿y cuáles son esas ropas del viejo hombre? Es las ropas que nosotros teníamos en nuestra pasada manera de vivir. Se refiere a nuestra mentalidad, a nuestro pensamiento, a nuestra manera de pensar. Se refiere a nuestra pasada manera de vivir, con nuestros antiguos hábitos, con nuestras costumbres. Tal vez usted tenía algún vicio, tenía alguna maña, tal vez tenía alguna manera desviada acerca, ¿cierto?, de Dios. Usted sabe cómo era. El antiguo hombre es su antiguo yo, es mi antiguo yo, es la vieja Lorena, con la mentalidad que yo tenía antes de tener a Cristo. Ese es el viejo hombre. En primer lugar, tenemos que despojarnos de esa naturaleza. Si hay cosas que aún nos pesan de nuestra vieja manera de vivir, es tiempo que ahora comencemos a despojarnos. Mentiras, palabras deshonestas, grosería, garabato, algún vicio, hermano. Es tiempo de despojarnos de todo peso. Si usted sigue siendo el mismo, si seguimos siendo las mismas personas, ahora es el tiempo para realizar los cambios y los ajustes que necesitamos para correr esta buena carrera de la fe. Debemos colocarnos las ropas del nuevo hombre. Efesios 4, 23, 24 dice que el nuevo hombre se viste de justicia y de santidad. Saben que los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban una especie de cintillo en su cabeza y decía santidad a Jehová. Una mente renovada, si lo pudiéramos aplicar en este tiempo. Pensamientos nuevos. Una mente conforme a la mente de Cristo, a la palabra del Señor. Despojo número 2. Dice, y del pecado que nos asedia. El pecado es un estorbo, es un peso para correr esta carrera. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que nos separa de Dios. Hermana, pero somos cristianos, Dios nos libró del pecado, sí. Jesús ya pagó por nuestros pecados, pero eso no significa que nunca más podemos pecar. Pero dice la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Los hebreos, ¿sabe?
El libro de Hebreos se habla mucho de fe. El pastor al comienzo leyó Hebreos 10:22. Dice que debemos acercarnos en fe al Señor. Y saben que los hebreos eran incrédulos. Ese era el pecado de esta iglesia, de Hebreos. Ellos eran incrédulos. Por eso se habla tanto de fe en Hebreos. Y la incredulidad no es duda. La incredulidad es pecado porque es no creer a Dios, es no creer a sus promesas. Y si somos hijos de Dios, en Hebreos, ¿cierto? 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios con nuestras vidas, debemos correr en fe, debemos caminar en fe. La fe debe ser una manera de vida para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros transmitimos ante alguna situación en nuestra casa? ¿Nuestra familia nos ve como gente de fe? ¿Nuestros hijos nos ven como una mamá, un papá, un tío, un hermano, una abuela, un abuelo de fe? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Hablamos incredulidad o hablamos fe? Dice el pecado que nos asedia. ¿Sabe lo que significa asediar? Rodear completamente a un enemigo e impedir su entrada o salida hasta lograr que éste se rinda. Asediar es una estrategia de guerra. También se define como acosar a un enemigo. Y eso es lo que hace el diablo. Nosotros como hijos de Dios tenemos un enemigo que es el diablo. Y él quiere asediar a los hijos de Dios, quiere acorralar a los hijos de Dios en algún pecado hasta lograr que muchos se puedan rendir. Si hay incredulidad en nosotros, un pecado que está allí escondido, un pecado regalón, hoy es el tiempo de despojarnos de todo pecado, de todo peso, de todo aquello que nos pueda asediar, nos pueda agobiar. Tenemos a Cristo y Él llevó todo pecado en la cruz. Y si hay algo que está estorbando que tú puedas avanzar, hoy es el día que tú tomes una decisión y comiences a hacer los cambios en tu vida. Es tiempo de deshacerse de todo peso, de todo obstáculo, de todo estorbo para poder avanzar en esta carrera que nosotros tenemos por delante, esta carrera de la fe. ¿Sabe? Las carreras siempre tienen un nombre. Y yo me acuerdo que hace unos años atrás mi hijo y mi esposo corrieron juntos en una carrera de los carabineros. Y les pusieron su polera verde con, ¿cierto? ¿Cómo se le dice? La marca, el símbolo de los carabineros, su número. Y era la carrera de los carabineros. Siempre las carreras tienen un nombre. Y esta carrera que nosotros tenemos como hijos de Dios es la carrera de la fe. Luego dice en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Primero dijimos que para correr esta carrera necesitamos despojarnos, ¿cierto?, de cosas. Ahora, en segundo lugar, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuánto comenzamos, cierto?, a soltarnos y comenzar a correr esta carrera? Si estábamos detenidos, comenzamos a avanzar. Si no habíamos comenzado, comenzamos a iniciar esta carrera en la fe. ¿Saben que esta carrera no es una competencia? Esta carrera no es entre nosotros como hermanos, como congregación. No competimos entre nosotros, no competimos entre congregaciones, no competimos entre llamados, entre servicios, entre nuestros dones. No competimos entre nosotros. Esta es una carrera personal, es una carrera individual, es tu carrera. Es personal, es tu carrera
y tu coach es el Espíritu Santo, y tu ejemplo, tu premio es Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros, está alentándonos cada día cuando ya nos sentimos débiles, desanimados. Está diciendo, sigue adelante, tenemos ejemplos de aquellos que nos dieron testimonio. Jesús nos dio testimonio, los apóstoles nos dieron testimonio. No te detengas, corre. ¿Sabes? En Eclesiastés 9:11, en la Nueva Traducción Viviente, habla acerca de correr. Y dice así, el corredor más veloz no siempre gana la carrera. Y más adelante, en este mismo versículo dice, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Amén. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, entonces estamos en el lugar y en el momento correcto, hermanos. Cuando caminamos en su voluntad, cuando caminamos en la fe. Y en la Nueva Versión Internacional dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces. Qué interesante. Dice que en esta carrera de la vida no la ganan los más veloces. Y más adelante dice, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. ¿Cómo debemos correr esta carrera? Con paciencia, dice la palabra. No con velocidad, no mirando a todos para atrás diciendo, le estoy pasando a todos, voy a ganar. No, es una carrera que se corre con paciencia, con sabiduría, con perseverancia, con autodisciplina, día a día. Ya sabemos que esta carrera no la gana el más veloz, sino que el que persevera, el que corre con paciencia. Piensa en el clima, hay días de sol, días de lluvia, días de llovizna, días de neblina, días difíciles, hay días buenos, días malos, pero corramos con paciencia, paso a paso. En Gálatas dice, si no me equivoco, dice, andad en el Espíritu. Y en el original significa, la palabra andar significa andar paso a paso en el Espíritu. Es decir, con paciencia. Esta carrera se corre con paciencia. Y el tercer paso que es importante que tengamos en consideración como hijos de Dios para correr esta carrera está en el versículo 2 que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben qué? En otra versión dice que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Él es el que inició la fe en tu corazón cuando tú creíste en Él. Y día a día, Él la está perfeccionando hasta que llegue el final de tu carrera, de mi carrera. Y dice que Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Saben que Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él menospreció, no le importó ser avergonzado. Saben que la cruz era la peor muerte que alguien podía tener en ese tiempo. Los delincuentes, los ladrones, los violadores morían crucificados. Y Jesús murió como lo peor en ese tiempo, pero a él no le importó sufrir el oprobio, no le importó ser avergonzado. Él terminó su carrera, él es testimonio para nosotros. Y dice que en el versículo 40 del versículo 11, dice que Dios proveyó para nosotros una cosa mejor y se refiere a Jesús.
Porque los que nos precedieron a nosotros en el Antiguo Testamento, ellos corrieron mirando hacia el futuro a Jesús. Pero Jesús ya murió y se entregó totalmente en esta carrera y dice que ahora está a la diestra del trono de Dios y es ejemplo para nosotros. Y Él es el que inicia la fe en ti y que la está perfeccionando en ti. ¿Saben qué? Técnicamente, aquellos que practican el correr o practican el atletismo, aunque parece algo obvio, su mirada debe estar puesta hacia adelante, por lo menos a 2 metros frente del que corre, para poder tener una visión del camino, de las variantes que pueden ocurrir en el camino. Porque si alguien mira hacia el suelo constantemente, corre mirando hacia el suelo, va a impedir una buena oxigenación en sus pulmones y se puede marear hasta desmayarse. Entonces, si esto nosotros lo aplicamos a nuestras vidas como cristianos, dice la palabra que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Muchas veces no podemos evitar mirar abajo, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, estamos mirando lo terrenal, las circunstancias, los problemas, las adversidades. Y como ocurre en lo físico, también podemos desmayar por estar mirando las circunstancias y no mirar a Jesús. Colosenses 3:2 dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando miramos al frente también podemos mirar, ¿cierto? Tenemos la mirada hacia arriba, hacia el cielo. Versículo 3 dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando te sientas sin ánimo, cuando te sientas decepcionado, decepcionada, cuando te sientas abatido, angustiado con tantas situaciones, yo sé que hay muchos que les ha tocado muy difícil este tiempo, con problemas. Nosotros como familia tenemos un tío que está grave, eso ha traído tristeza también a nuestros corazones. Son tiempos difíciles, pero cuando nos sintamos así en problemas, en desánimo, en angustia, consideremos el ejemplo de Jesús. Él terminó su carrera. Y también Dios quiere, nuestro Padre quiere que cada uno termine su carrera. Que todo lo que pueda impedir que nosotros avancemos, nosotros podamos en esta tarde tomar una decisión. Nosotros tenemos que ordenar nuestros pensamientos y también nuestro cuerpo. Saben que a veces yo me levanto en las mañanas, debe ser la edad, pero a veces me siento que me duele todo. Hasta el ánimo a veces no es el mismo. Y tengo que empezar a hablarme a sí mismo, a decir: levántate, anímate, el Señor está contigo, decir un versículo y empezar a ministrarme a sí misma, a levantarme. Y el Espíritu Santo es el que está allí, adelante, sigue, no bajes los brazos, sigue creyendo a las promesas, sigue creyendo a la palabra, que ninguna circunstancia te detenga, que ninguna oposición te detenga, que ninguna dificultad te detenga. Hermano, sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el que inicia y perfecciona la fe en nosotros. Y quisiera terminar con un versículo que es muy conocido, pero que es de gran bendición cuando lo escuchamos. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo fue un hombre de grandes batallas. Y él en más de una ocasión comparó las batallas como un deportista. Y en 2 de Timoteo
hay un versículo, 2:5 si no me equivoco, dice que el atleta es uno que lucha y dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí está la palabra agón, un deportista que lucha, que muchas veces su lucha se transforma en una agonía hasta llegar, ¿cierto?, a la meta. Y él dice, he peleado la buena batalla, agón, agonía, he acabado la carrera, con paciencia la corrí, pero terminé la carrera. Fui azotado, fui apedreado, fui vituperado, tuve oposición, pasé tormentas, pero he acabado la carrera. He guardado la fe. No perdí la fe, he guardado la fe. Esa es la carrera que nosotros tenemos que correr, día a día. Así que yo te invito, amado hermano, amada hermana, que en esta tarde nosotros podamos hacer una determinación en nuestra vida. Voy a ser constante, voy a ser perseverante. Si me he dejado estar, me estoy poniendo sedentario, me estoy poniendo sedentaria en la carrera, hoy día voy a comenzar a activar en la fe. Tengo una carrera por delante y voy a tener en consideración estos pasos, ¿cierto?, que están en estos versículos, despojarnos de todo peso, despojarnos algún pecado que nos pueda estar asediando. Voy a poner los ojos en Jesús, voy a correr con paciencia esta carrera que tengo por delante. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tú siempre nos exhortas, nos ministras y creemos, Señor, que cada uno de nosotros tiene una carrera por delante. Señor, no es una competencia, es una carrera personal, individual. Y tú no nos juzgas cuando nos detenemos, sino que en esta tarde nos animas a través de la palabra a dar los pasos que un día tal vez se detuvieron, a continuar los pasos que tal vez un día, Señor, se quedaron truncados. Oramos en esta hora para que nuestros músculos comiencen a ejercitarse, comiencen a activarse, a moverse, estos músculos de la fe, Señor, para poder avanzar paso a paso cada día en esta carrera que tenemos por delante. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No miremos los problemas, no miremos las circunstancias, no estemos, Señor, tan pendientes de lo terrenal, sino que la mirada pueda estar en el lugar correcto. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque somos más que vencedores y caminamos y avanzamos mirando el premio, el galardón que tú tienes para cada uno. Ayúdanos a ser perseverantes, a ser disciplinados en nuestra vida diaria. Señor, te damos toda gloria y toda honra. Te bendecimos, te damos gracias, Jesús, porque tú eres nuestro máximo ejemplo de fe. Te damos gracias, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.